Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Nuevo Testamento 1. Vamos a comenzar viendo el contenido de nuestro módulo. Recordemos que iniciamos en la primera clase haciendo una introducción al Nuevo Testamento, donde definimos un poco lo que es el Nuevo Testamento y aprendimos algo del contexto del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a continuar con los Evangelios. Luego estaremos hablando del libro histórico, que es el libro de los Hechos, y finalizaremos este primer módulo con las cartas paulinas. Vamos entonces a hablar del Evangelio, de los Evangelios. Recordemos que así inicia el Nuevo Testamento, con los Evangelios. Podemos empezar preguntándonos por qué hay 4 Evangelios. ¿Por qué nosotros encontramos en la Biblia 4 Evangelios? Recordemos que los Evangelios nos hablan de la vida de Jesús, ¿no? Nos narran la vida de Jesús. Entonces, la pregunta es ¿por qué hay 4 evangelios? Y pues la respuesta es sencilla. Primeramente, no hay 4 evangelios realmente, sino que hay un solo evangelio. Realmente solo hay un evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 9 dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces allí tenemos un texto de Gálatas escrito por el apóstol Pablo que nos recuerda esta verdad. No hay sino un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y si alguien predicara un evangelio diferente a ese, pues sería anatema, ¿cierto? Es decir, no estaría obrando correctamente, ¿cierto? Y merecería la disciplina de la iglesia, lo que quiere decir ese texto. Entonces debemos aclarar, entonces empezar aclarando que no hay 4 evangelios, sino que hay 4 relatos de un mismo evangelio. 4 relatos de un mismo evangelio. Esa es la realidad y así debemos verlo. Ahora, esta parte es importante porque nosotros muchas veces pensamos a veces en los evangelios como si fueran 4 testimonios diferentes y en realidad lo que vemos es que sí son 4 testimonios dados por 4 personas diferentes, pero viene a ser el mismo testimonio, el testimonio de Jesucristo. Entonces, eh, los autores de los 4 evangelios fueron testigos diferentes con una variedad de información sobre la vida de Jesús. Uno, por ejemplo, andaba con Jesús, un evangelista andaba con Jesús, otro investigaba. Si nosotros vemos, por ejemplo, Juan andaba con Jesús, Juan vio muchas de estas cosas, participó de muchas cosas de estas que él narra en su evangelio, pero otro era investigando que llegaba a todas estas conclusiones y que llegaba a todas estas cosas que escribió. Podemos hablar, por ejemplo, de Lucas. Lucas prácticamente hace una investigación, él mismo lo dice así, y llega a toda esta información que nos comparte en su evangelio. Entonces, si vemos, son diferentes las situaciones. La persona de Jesucristo es el mensaje de salvación de todos los evangelios, de los 4 evangelios, le podemos decir así, o los 4 relatos del evangelio. Mm, y el mensaje es el mensaje de salvación, ¿no? La persona de Cristo, el mensaje de salvación. Pero los detalles, pues vienen a cambiar en cada uno de los evangelios, dado que los 4 evangelistas lo ven desde un ángulo diferente y cada uno de ellos muestra una riqueza en su narración que lo que hace es complementar. Entonces es necesario tener en cuenta que los evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo de tal manera que en ellos no hay error. Eso nos debe quedar claro.
Nosotros debemos ver los evangelios y cada uno de los libros de la Biblia como libros inerrantes, ¿no? Porque hacen parte de las Sagradas Escrituras. Los evangelios, más que simples puntos de vista diferentes de cada uno de los escritores, son lo que el Espíritu Santo, pues nos quiso revelar a nosotros a través de todos estos autores, ¿no? A través de su estilo, a través de su experiencia, ¿cierto? Pero al fin y al cabo es el mismo testimonio, el testimonio de Jesucristo. Esto explica por qué, a pesar de que entre los evangelios hay diferencias, tenemos que decir que no hay contradicciones, ¿cierto? Sino que los cuatro evangelios vienen a ser un complemento el uno del otro, ¿no? Vienen a complementarse y vienen a darnos todo el relato de lo que es la historia del Salvador. Ahora, es importante notar que Dios no quiso plasmar en los evangelios toda la vida de Jesús. Él plasmó en los evangelios lo que para Dios, para el Señor en su soberana sabiduría, es importante para nosotros, ¿no? Y eso es muy importante recordarlo. Entonces lo que tenemos en los evangelios es lo que el Espíritu Santo quiso revelar a través de los autores a nosotros, su iglesia. ¿Cuáles son esos cuatro evangelios? Pues está Mateo, que nos habla de Jesucristo como rey, Marcos, que nos habla de Jesucristo como siervo, Lucas, que nos habla acerca de Jesucristo como hijo de Dios, perdón, como hijo de hombre, ¿cierto? Y entre estos tres primeros evangelios, pues podemos ver que hay una similitud, porque ellos siguen un orden parecido y nos dan aproximadamente el mismo material, las mismas enseñanzas, hechos y milagros del Señor. Por eso son llamados evangelios sinópticos, porque cada uno de ellos constituye una sinopsis o lo que nosotros podríamos llamar un mismo esquema, ¿no? De exposición. Entonces, por eso son llamados los evangelios sinópticos. Y el cuarto evangelio, que es diferente, es el evangelio de Juan, que él nos presenta a Jesucristo como hijo de Dios. Entonces, básicamente esos son los evangelios. Y vamos entonces a estudiar el tema, ¿no? De cada uno de los evangelios. Vamos a profundizar un poco en cada uno de los evangelios y a entender de una manera general qué contiene cada uno de estos evangelios, quién lo escribe. Vamos a estar viendo cada uno de estos evangelios, ¿no? Entonces, tengamos en mente siempre que el propósito principal de los evangelistas en los cuatro relatos es presentar al Salvador y su obra, ¿no? Su vida, ¿cierto? Lo que él vivió, lo que él enseñó, la obra suya que consistió también en la muerte en la cruz y detalles de su vida importantes para nuestra redención, como su nacimiento, su crucifixión, su resurrección, que son importantes para el tema de la fe de los creyentes, ¿no? Recordemos el versículo con el que comenzamos este tema, que es Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice este texto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces miremos cómo este texto resume lo que son los evangelios, ¿no? Es el testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo vivió, de su obra redentora, para que las personas crean en Cristo y creyendo tengan vida en su nombre, ¿no? Vamos a ir entonces estudiando cada uno de estos evangelios, empezando por el evangelio de Mateo, ¿no? El autor de Mateo. Vamos a estar trabajando estos pequeños puntos en cada uno de los evangelios, viendo el autor, viendo el texto, viendo el tema y algunos de los énfasis para poder comprender lo que en sí nos enseña el libro. Entonces, el autor de Mateo. Mateo fue un publicano que terminó siendo apóstol. Ustedes deben recordar que es un publicano, ¿no? En el tiempo de Jesús, el publicano venía a ser una persona que era del pueblo judío, pero que estaba trabajando para los romanos
cobrando impuestos. Recordemos que los publicanos eran prácticamente odiados por el pueblo, porque los publicanos venían a ser personas que, aunque eran parte del pueblo judío, se habían empleado con los romanos para cobrar impuestos, ¿no? Entonces, para el pueblo nunca fue bien visto esta situación, más que ellos aprovechaban ese lugar, esa posición de autoridad para cobrar más de lo que era justo, y muchos de ellos se enriquecían con este dinero mal habido, robado prácticamente. Entonces nosotros vemos que en medio de su ministerio Jesús llama a Mateo y lo hace uno de sus discípulos, ¿no? Y nosotros leemos en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, que dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en este texto vemos el llamamiento a Mateo. Vemos cómo Jesús le dijo: sígueme, y él sencillamente dejó todo lo que tenía allí y le siguió. Y también vemos más adelante cómo él es transformado por el Señor, ¿no? Entonces vemos que es este Mateo, al que Jesús llamó, el que escribe este primer evangelio, ¿no? Vamos a hablar entonces del texto en sí, del texto de Mateo, ¿no? Empecemos hablando un poco del orden en que se escribe el libro. En términos generales, el texto de Mateo trata la vida y el ministerio de Jesús. La vida y el ministerio de Jesús. Se puede dividir en tres partes. La primera parte nos habla del nacimiento y la niñez de Jesús. Eso está en Mateo capítulos del 1 al 2. Lo segundo es el ministerio de enseñanza y sanidad de Jesús, Mateo del 3 al 20. Y lo tercero es la crucifixión y resurrección de Jesús, de Mateo 21 a Mateo 28. En Mateo no encontramos un rígido orden cronológico de los hechos, sino que encontramos secciones compuestas de narraciones seguidas por un discurso. Narraciones de lo que Jesús hizo, seguidas de un discurso. Mateo agrupa su material en secciones con el fin de destacar ciertos rasgos de la obra y el ministerio de Jesús. Eso es lo que hace Mateo, ¿no? En todo su relato. Hay 5 discursos importantes en el Evangelio de Mateo que prácticamente vienen a darle el cuerpo a lo que es el mensaje y el texto de Mateo. Los discursos son los siguientes. El primero es el sermón de la montaña, el segundo es el discurso misionero, el tercero es el discurso parabólico, el cuarto es el discurso sobre la iglesia y el quinto, el discurso sobre el fin de los tiempos. Entonces miren cómo a través de estos 5 discursos Mateo amplía o proyecta aquella revelación que nos quiere dar del Señor Jesucristo, ¿no? Cada uno de esos textos es muy importante y nos habla no solamente de lo que Jesús dijo, sino de quién era Jesús. Porque obviamente en sus palabras encontramos su sabiduría, encontramos su divinidad. Tengo un texto aquí en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 5, que dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Entonces miren cómo el texto aquí nos está hablando de un discurso que él va a comenzar. Primero nos empieza hablando de un contexto, nos empieza hablando de una narración de dónde estaba Jesús, qué estaba haciendo, cómo fue interrogado por sus discípulos y luego vemos a Jesús dando su discurso. Entonces, básicamente vemos todo el Evangelio de esa manera estructurado. Vamos a hablar entonces también del tema. El tema de este Evangelio es Jesús como Mesías y Rey. Jesús como Mesías y Rey. Recordemos que al principio hicimos un pequeño sondeo de lo que hablaba cada uno de los evangelios. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como Mesías y como Rey. Entonces la finalidad del Evangelio de Mateo era presentar a Jesús a los judíos. Y lo presentó de la manera en que los judíos lo estaban esperando. ¿Cómo esperaban los judíos al Mesías? Pues como el Rey, ¿cierto? Y es lo que nos muestra Mateo. Mateo nos presenta a Jesús como el Rey del linaje de David. Y esto se ve en la genealogía que comienza desde Abraham. ¿Sí? Si nosotros notamos la genealogía de Mateo, empieza con Abraham, hablándonos precisamente del objetivo de Mateo, que era predicar este mensaje a los judíos. Miren que la diferencia de Lucas no empieza con Adán, sino específicamente con Abraham. Mateo es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si estaba proyectada hacia los judíos, pues obviamente tenía que mostrar desde el Antiguo Testamento cómo el Señor había hablado de la venida del Mesías. Cita 40 textos, imagínense ustedes, 40 textos para probar que Jesús es el Mesías prometido. Mateo enfoca su mensaje especialmente en la vida y el ministerio de Jesús, que prueban que Él es el Mesías, que Él es el Rey, que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que vimos en el módulo acerca del Antiguo Testamento, que eran varias de esas profecías. Pues aquí lo que Juan nos hace es presentarnos a Cristo como ese cumplimiento. Israel esperaba un rey y Mateo presenta a Jesús como el rey que el pueblo estaba esperando. Si nosotros vemos, él hace énfasis en este aspecto en muchos de las partes de su evangelio. Por ejemplo, si nosotros hemos leído el evangelio de Mateo, encontramos que Mateo es el único que incluye la narración de los reyes magos viniendo a adorar a Cristo como el rey. Los sabios de Oriente vienen preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando encuentran a Jesús, ¿qué hacen? ¿Recuerdan? Ellos le adoran y le presentan tesoros aptos para un rey. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice el evangelista, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miren cómo en este texto vemos claramente que Mateo presenta a Cristo como el rey. El rey que ha nacido como lo habían prometido en el Antiguo Testamento. Entonces Mateo narra muchas de estas cosas que presentan a Cristo como rey. Por ejemplo, narra cómo Pilato hizo poner estas palabras en la cruz de que Jesús era el rey de los judíos. Siempre le está dándole énfasis a este aspecto de la revelación acerca de Jesús, de presentar a Cristo como Mesías, ¿no?
Ahora yo quiero que veamos un poco los énfasis del Evangelio de Mateo. Vamos a hablar un poco acerca de los énfasis. Y en Mateo, pues vamos a hablar acerca, primeramente, del Evangelio como cumplimiento del pacto. El Evangelio como cumplimiento del pacto. Y ese tema es muy importante dentro del escrito de Mateo, ¿no? Él está mostrando que los evangelios, o específicamente lo que él está narrando allí, su evangelio es el cumplimiento del pacto en el Antiguo Testamento. Mateo no quiere solamente dejar entendido que hay una continuación entre el relato del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también está diciendo que el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Evangelio, ¿no? Leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Recordemos que este texto es cuando José tiene que huir a Egipto después del nacimiento de Jesús, vive allá y luego dice que viene a morar otra vez en la tierra. Y dice el 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces miren cómo Mateo siempre está tomando textos del Antiguo Testamento y mostrando cómo se cumplieron en el Nuevo, en medio del relato del nacimiento, la vida, la muerte de Jesús. Todo esto él siempre lo está concatenando con un texto del Antiguo Testamento que hablaba proféticamente del Mesías, ¿no? En este caso, dice en la primera parte, habla acerca de cuando el profeta dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y en la segunda parte nos habla de la muerte de los varones judíos que fueron asesinados por el rey Herodes, ¿no? Entonces ambos eventos fueron profetizados por el Antiguo Testamento y él está diciendo el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento, de todo lo que se había dicho en el Antiguo Pacto. Debido a su estrecha relación con el Antiguo Testamento, este Evangelio viene a ser puesto en la cabeza, ¿no? Al principio, si nosotros vemos en el orden que se fue puesto, él lo pusieron allí en el principio precisamente porque él viene a constituir prácticamente un puente en la Biblia entre los dos testamentos. Veamos otro de los énfasis de este evangelio, que es el reino de los cielos. Ese es otro énfasis dentro de todo el texto de Mateo, ¿no? El reino de los cielos. Mateo se preocupa más que los otros evangelistas por declarar las características de este reino. El famoso Sermón del Monte, pues vemos que está lleno de esta realidad y trata mucho acerca del comportamiento apropiado que pertenece a los que son del reino, ¿no? A los que pertenecen a ese reino. Entonces, ese es un tema muy frecuente dentro del relato bíblico y dice en Mateo capítulo 9, capítulo 5, versículos del 9 al 12, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren cómo allí, una y otra vez en este relato, nos habla del reino de los cielos, de aquellos que son del reino o que van a heredar el reino. Dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, otra vez. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otro énfasis que podemos encontrar en el libro de Mateo es el tema de la ley. La ley es un tema muy importante dentro del Evangelio.
Y vemos que Jesús no vino a abrogar la ley. Algunos piensan que el Antiguo Testamento era el testamento de la ley y que el Nuevo Testamento viene a ser el testamento de la gracia. Pero la pregunta es si eso es real, ¿no? Hoy en día hay muchas iglesias, desafortunadamente, de entre el pueblo cristiano, que han adoptado este pensamiento, como si el Antiguo Testamento fuera la ley y el Nuevo fuera la gracia. Pero nosotros encontramos que en teología bíblica, si ustedes han leído las escrituras completamente, en el Antiguo Testamento también se hablaba de la gracia. Es más, el Antiguo Testamento anticipa la vida y la obra de Cristo precisamente a través de una cantidad de símbolos, de señales que vienen a mostrarnos al Mesías y a su obra redentora, eh, de tal manera que en el libro de Hebreos se nos dice que todas aquellas cosas en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir. Nosotros vemos, por ejemplo, el tabernáculo, ¿cierto? Vemos el cordero que se sacrificaba, el animal que se sacrificaba como sustituto, vemos el sacerdote, y todas estas son figuras que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo y su obra. Es decir, en el Antiguo Testamento había gracia. Es más, según la Biblia, nadie puede salvarse por obras, así que todo aquel que es salvo lo ha hecho por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, de tal manera que nosotros vemos en el Antiguo Testamento la ley, pero también vemos la gracia. Y en el Nuevo Testamento, algunos piensan que el Nuevo Testamento es de la gracia nomás, pero nosotros en nuestra Biblia podemos ver que en el Nuevo Testamento también hay ley. Y cuando vino Cristo dijo estas palabras que vamos a leer aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17, que dice así. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a leer hasta el 28, perdón, hasta el 19, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñar a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces miren cómo Jesús mismo dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Él la cumplió con su vida, pero también con su muerte. Recordemos que su muerte fue la muerte del Cordero de Dios, del Cordero sustituto por el cual nosotros tenemos vida eterna. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y miren cómo Jesús no vino a ablandar las demandas de la ley. Algunos piensan que de esa manera Cristo nos salvó, como rebajando las demandas de la ley de Dios. Pero ¿qué vemos en este texto? Que Jesús dice, ya esa ley, tranquilos que ya no hay que guardarla. ¿Sí dice así? O dice, tranquilos que ahora es más suave la cosa. No, todo lo contrario. Jesús dice, hablando acerca del significado real del mandamiento del Señor, dice que adulterar no solamente lo que se hace físicamente, sino lo que se hace en el corazón. Entonces Jesús siempre nos mostró la ley y siempre nos animó a vivir conforme a la ley de Dios. Entonces no es como algunos piensan que el Antiguo Testamento era la ley y el Nuevo la gracia, sino que la Biblia es un solo libro, que en la primera parte vemos la promesa pactual y en la segunda parte vemos el cumplimiento de ese pacto en Cristo. De tal manera que en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay ley y hay gracia, y la gracia es el cumplimiento de la ley. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, que hay gracia, pero es una gracia en la cual la ley de Dios no es abrogada, sino cumplida. Entonces, eso es muy importante porque nosotros como creyentes que estudiamos las Escrituras, vemos esa realidad de continuo dentro de toda la Biblia. Nosotros no podemos hacer esa diferencia que hacen hoy en día muchos, porque la Biblia nos habla del Antiguo y el Nuevo Testamento como la historia de redención, el Antiguo Testamento como la promesa del pacto y el Nuevo Testamento como el cumplimiento del pacto. Entonces pasemos a ver el siguiente evangelio. Obviamente estos estudios que estamos haciendo son muy por encima, muy panorámicos, porque
en realidad pues el tiempo no nos da para hacer un estudio profundo y la idea es poder completar nuestra teología bíblica. Entonces vamos a avanzar con el siguiente evangelio, que es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, vamos a empezar hablando acerca del autor, ¿no? Este evangelio es el más corto de los cuatro. El autor de este evangelio es Juan Marcos, primo de Bernabé y compañero de los apóstoles. El evangelio según Marcos también se relaciona estrechamente con la persona y las cartas de Pedro. Y eso es importante. Nosotros miremos que, aunque Marcos no era conocedor de tantas de las cosas que él escribe, él estuvo con aquel que presenció todas las cosas, que fue Pedro, ¿no? Él fue un siervo de el apóstol Pedro, estuvo muy cerca del apóstol Pedro, y parece que Marcos escribió su evangelio mientras estaba en Roma, donde estaba también Pedro en los últimos años de su vida. Entonces, algunos ven como el evangelio de Marcos como el evangelio de Pedro, ¿no? Porque aunque Marcos lo escribe, mucho de lo que está en el evangelio lo tomó obviamente de Pedro que estaba con él, ¿no? Entonces, tenemos un texto aquí en Hechos capítulo 12, versículos 11 al 13 que dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces miremos cómo Juan cuando sale, cuando es liberado, ¿a dónde va primeramente? A la casa de María, que es la madre de Juan, es el que tiene por sobrenombre Marcos. De este Marcos es que estamos hablando. Ahí vemos la relación estrecha que hay entre Pedro y Marcos y la casa de Marcos, que es al lugar donde Pedro va una vez que es liberado. La iglesia que está en Babilonia, dice Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Miren lo que escribe Pedro. Le llama Marcos mi hijo. Miren la relación estrecha que hay entre Marcos y el apóstol Pedro, ¿no? Entonces ahí lo vemos, ¿no? Vamos ahora a ver lo que es el texto. Vamos a estudiar un poco de lo que es el texto de Marcos. Marcos destaca la vida y la obra del Señor Jesús en un estilo breve. Si ustedes recuerdan, dijimos que era el más corto de los evangelios. Es breve, pero es conciso. Y es interesante el orden que él maneja dentro de su narración, ¿no? El evangelista presenta más los hechos de Jesús que sus palabras. Si queremos ver los hechos de Jesús, el evangelio de Marcos nos habla mucho de lo que él hizo, ¿no? Nos muestra todos sus milagros, sus obras que hizo, ¿no? Marcos a veces incluye detalles que usted no va a encontrar en ningún otro de los evangelios. Por ejemplo, solo Marcos nota que Jesús dormía en la cabeza del barco, en la cabecera del barco, cuando hay la tempestad, ¿no? Y específicamente Marcos toca puntos de la historia de Jesús, de los hechos de Jesús que otros no tocan, ¿no? Tenemos allí este versículo de Marcos capítulo 4, versículo 37 y 38 que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren cómo él habla específicamente dónde estaba descansando allí el Señor. Marcos quiere darnos un relato prácticamente ocular, gráfico de lo que fue la vida, la obra de Jesús, ¿no?
Y podemos dividir el Evangelio de Marcos de una manera sencilla en 4 puntos. El primer punto serían los principios del ministerio de Jesús, que están del capítulo 1, del versículo 1 al 13. El segundo punto, podríamos ver el ministerio en Galilea, que está desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el 9:50. Luego viene el ministerio de Jesús en Judea, que viene a ser el capítulo 10. Y por último, la pasión y la resurrección del Señor, del capítulo 11 al capítulo 16. Ese es prácticamente una pequeña estructura de lo que es el Evangelio de Marcos. Marcos quiere darnos un relato muy detallado de lo que fue la obra y el ministerio de Jesús. A diferencia de Mateo, Marcos cita pocas veces el Antiguo Testamento. Se preocupa menos por los sermones y más por las acciones del Maestro. Vamos a hablar ahora del tema de Mateo. Entonces dijimos al principio que Marcos nos presenta a Jesús como siervo de Dios. Como muchos romanos en el mundo antiguo fueron atraídos por este convincente relato de Marcos, frecuentemente este evangelio es conocido como el evangelio para los romanos. En realidad era un evangelio para los gentiles, ¿no? Para los que no hacían parte del pueblo de Dios, ¿no? Y así algunos lo conocen como el evangelio de los romanos o para los romanos. El propósito de Marcos es presentar a Jesús como siervo de Dios. Él cita profecías de Isaías que hablan del Mesías como el siervo del Señor. Miren cómo es la diferencia, porque Mateo nos habla del Señor como el rey, pero Marcos nos habla del Señor como el siervo de Dios. Ambas son realidades, ¿no? Y ambas son parte de las profecías que se daban en el Antiguo Testamento. Un texto clave que relaciona el Evangelio de Marcos con ese tema de Jesús como siervo está en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, que dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Dios está allí hablándonos de Jesús como siervo en este evangelio. Jesucristo estuvo listo para morir, para sufrir allí en la cruz, para rescatar a su pueblo. E incluso Marcos no solamente habla de Cristo como siervo, sino que también nos hace un llamado a nosotros a vivir como siervos de Dios, ¿no? Ese es prácticamente uno de sus mensajes allí en, en su evangelio, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios también debemos servir como nuestro Maestro sirvió. Ahora veamos un poco cuál es el énfasis, cuáles son los énfasis de Marcos. En Marcos podemos encontrar un énfasis muy marcado y es que el reino de Dios llega con poder, ¿no? El reino de Dios llega con Cristo, con su ministerio y con todo esto, con poder, ¿no? Y nosotros lo podemos ver en muchos de los relatos que Él nos da allí en su evangelio, son de milagros, de cosas poderosas que hizo Jesús, en donde mostraba con sus hechos que Él era el Mesías que había prometido Dios en el Antiguo Testamento. Y hay una parábola en Marcos que es la parábola de la semilla de mostaza. Esa semilla que es la más pequeña de las semillas, pero que llega a ser la mayor de las hortalizas, ¿recuerdan? Así es el reino de Dios, es lo que nos está presentando Marcos, que aunque llegó de manera sencilla con el Mesías, predicando allí entre sus hermanos, entre los habitantes de su tierra, y que se expandió a través de los apóstoles, pues llega a ser un mensaje poderoso que transforma el mundo entero, que transforma vidas, que hace ese milagro precioso de la redención. Tenemos allí en Marcos 4:30 al 32 una parte
de esta parábola. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren cómo este texto nos habla acerca del reino de Dios como esa semilla. Entonces siempre uno de los énfasis más hermosos que encontramos allí en este evangelio es que el reino del Señor llega con poder, llega de una manera sencilla pero con un poder extraordinario que transforma y que hace cosas maravillosas. Entonces ese es el énfasis y ahora vamos a pasar al siguiente evangelio, que es el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas es ese evangelio que nos habla acerca de Jesús como el Hijo del Hombre. El autor del tercer evangelio es el mismo autor del libro de los Hechos, ¿no? Entonces Lucas, si ustedes recuerdan, era un médico de profesión y también discípulo de los apóstoles. Parece ser que era un gentil, pero se convirtió y muy pronto llegó a conocer a Bernabé y a Pablo, a quien termina acompañando en toda su vida prácticamente, y de quien aprendió mucho de la doctrina que él plasmó dentro de sus escritos. Entonces miren que Marcos, dijimos que era prácticamente el evangelio de Pedro, ¿cierto? Porque fue Marcos, el siervo de Pedro, el que lo escribió, pero en este evangelio que es el de Lucas, vemos que Lucas estuvo todo el tiempo con Pablo, recordemos que él fue el médico de Pablo, y por eso podemos ver que mucho de lo que él escribe allí dentro de su evangelio, pues obviamente lo aprendió también de Pablo, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí el evangelio de Lucas, uno de los servidores de Pablo. Y vemos aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 14, que dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces el que está hablando aquí es Pablo y él habla y saluda a la iglesia de los colosenses y de paso le manda saludes a la iglesia de parte de aquellos que están con él, de aquellos que están sirviendo con él, y uno de ellos es Lucas, el médico amado. Y en el libro de los Hechos se incluyen en los viajes misioneros de Pablo, se incluye él mismo, recordemos que de hecho lo escribe Lucas, él se incluye dentro de los que estaban con Pablo. Miren Hechos 16 del 9 al 10 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Entonces miren cómo el texto que estamos leyendo lo escribe Lucas y él se hace parte del grupo que estaba con Pablo. Entonces él dice, procuramos salir, ¿cierto? Para Macedonia. Él estaba allí y por eso él puede relatar todas estas cosas, ¿no? Eso en cuanto al autor. Entonces el autor era Lucas, el médico, el siervo de Pablo prácticamente, ¿no? El que le servía en la cuestión de la salud. Ahora, tenemos aquí el texto. Vamos a examinar un poco lo que es el texto de Lucas. Lucas había eh, investigado los hechos de la vida de Jesús y él lo redacta en su historia. Miren que este es un evangelio que se escribe a través de una investigación. Después de haber interrogado a los testigos oculares, él escribe una historia ordenada de la vida de Jesús y es lo que encontramos allí en Lucas capítulo 2 versículo, perdónenme, en Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 3 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, miren cómo Lucas mismo muestra que este evangelio es fruto de su investigación, de buscar los hechos, de encontrar las acciones del maestro, y como él plasma es precisamente eso, ¿no? Lo que los apóstoles vieron. Y entonces aquí vemos un poco de lo que es la estructura de este libro, ¿no? Aquí tenemos una pequeña estructura de lo que es el libro de Lucas. En el primer punto encontramos los hechos de Jesús en Galilea. El segundo punto nos habla de los hechos en Judea y Perea. El tercer punto nos habla de los hechos en la última semana en Jerusalén, ¿no? Lo que es la pasión y la resurrección del Señor. Ese es básicamente una pequeña estructura. El mensaje de salvación pasa no ya a Israel, la nación escogida, sino a todas las naciones. Y es lo que vemos allí, como nos narra Lucas esta historia acerca de Jesús. Entonces vamos a hablar acerca del tema. El tema del Evangelio de Lucas. Dijimos que Lucas nos habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, lo que Lucas nos dice. Entonces, como los otros evangelistas, Lucas relaciona los acontecimientos del advenimiento de Jesús con las promesas que Dios había hecho a Israel en el Antiguo Testamento. Podemos ver esto en los cánticos de María, podemos verlo en las palabras de Zacarías, si ustedes recuerdan lo que dijo Zacarías cuando iba a nacer Juan el Bautista, en la profecía de Simeón, ¿recuerdan? Cuando el Señor va a ser presentado. También Lucas menciona el reino, pero el énfasis no recae sobre el reino. El mensaje de salvación pasa ya no a Israel, que era la nación escogida, sino a la humanidad en su totalidad, como vimos hace un momento. Y Lucas frecuentemente se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Como el Hijo del Hombre. Ese es el tema de Lucas. Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pero el énfasis recae es sobre esto, ¿no? Aunque Lucas habla acerca de Jesús como rey, habla acerca de Jesús como siervo, el énfasis recae en el tema de Jesús como el Hijo del Hombre. El mensaje de salvación basado en la obra de Cristo como el Hijo del Hombre. Y este título no es limitado al Evangelio de Lucas, porque este título para Jesús viene desde el Antiguo Testamento. Recordemos que Daniel habló acerca del Hijo del Hombre. Siempre tenemos que ver la deidad de Cristo en todos los evangelios, pero la narración de Lucas se enfoca en Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, a quien, aunque siendo Dios y siendo el Señor, también tenemos que reconocer que Él era hombre, pero era el hombre perfecto, era el Hijo de Dios. Y la narración subraya la humanidad de Jesús. Su madre dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. Lucas hace mucho énfasis en eso del nacimiento de Jesús. Y Lucas es el único que nos relata hechos específicos de la niñez del Señor. Por ejemplo, cuando dice en Lucas capítulo 2, versículo 40 al 45, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahí está el relato de lo que pasó con el Señor cuando se perdió y estaba en el templo. No estaba perdido, estaba en el templo. Entonces vemos nosotros siempre a Lucas haciendo énfasis en que Cristo era el Hijo del Hombre. Al presentar, por ejemplo, la genealogía de Jesús, Lucas
comprueba la filiación de los antepasados de Jesús, comenzando con Adán, ¿no? El padre de la raza humana. Recuerden que Mateo presentó el linaje comenzando desde Abraham, porque era para los judíos, pero este nos habla acerca de Jesús como el Hijo del Hombre, empieza en Adán. La compasión y la misericordia son uno de los temas importantes. Entonces aquí vemos algunos énfasis del Evangelio de Mateo. Vamos a hablar de los énfasis. Primero en la compasión y la misericordia. Vemos muchos relatos que subrayan estas dos asuntos que son importantes. Son aspectos del carácter de Dios, la compasión y la misericordia, y son también llamados de Dios para la iglesia. Aquí tenemos un texto en Lucas 10, 29 al 34, que dice así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Allí vemos ese llamado a la iglesia, a nosotros como iglesia, a usar de compasión y misericordia. Recordemos que esta es el buen samaritano. Otro de los énfasis del Evangelio de Lucas es la oración. Vemos constantemente este tema en todo el Evangelio. Por ejemplo, en Lucas 1, 12 al 14 dice: y se turbó Zacarías al verle. Recordemos que él vio el ángel dentro del tabernáculo, dentro del templo, cuando estaba ministrando. Y dice: y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y también en Lucas 19, 45 al 46 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. Recuerdan, este es Jesús cuando entró al templo y vio que estaban vendiendo y estaban utilizando el templo de una manera que no era la adecuada. Y dice el 46, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa ¿de qué? De oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, el tema de la oración es otro tema importante dentro del Evangelio de Lucas. Y otro tema que es muy importante y que no podemos pasar por alto es el tema del Espíritu Santo. Lucas menciona más frecuentemente al Espíritu Santo en su narración que los otros evangelistas. Dice de los evangelistas que narraron todas estas cosas de Jesús, en los evangelios sinópticos, él es el que más habla del Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y Lucas 12:11 y 12 dice: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Y por último, hablemos del Evangelio de Juan. El autor de este Evangelio es Juan, quien era pescador y fue llamado por Jesús a ser apóstol. Recordemos un poco lo que fue el llamado de Juan. Eso está en Marcos capítulo 1 del 19 al 20. Dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces aquí vemos cómo él era pescador y Jesús le llama y él le sigue. Y Juan es conocido como el discípulo amado. Recuerden este pasaje que es muy importante dentro del Evangelio.
y que nos muestra esa realidad, que Juan era el discípulo amado. Dice Juan 13, 22 al 24. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Recordemos que es cuando Jesús dijo que lo iban a negar. Y dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, miren cómo hace ese énfasis allí de este discípulo que era Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, ¿no? Entonces ahí vemos este texto y recordamos esta parte que también es importante dentro de quién es el autor del Evangelio. Ese Juan, ese discípulo de Jesús que se recostaba en su pecho, el que escribe este Evangelio. Además de su Evangelio, también es el autor de las cartas, de las 3 epístolas que están allí al final del Nuevo Testamento y del Apocalipsis. Entonces Juan fue ese discípulo que fue compañero de los 12 y que de los otros 11 apóstoles y que estuvo en el círculo íntimo de los 3 apóstoles que estaban acompañando a Jesús en momentos claves de su vida. Hablemos un poco del texto. De su evangelio es obvio que Juan estaba familiarizado con el judaísmo del Antiguo Testamento y al igual que los otros evangelistas, él destaca también que Jesús viene a ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Juan escribe su evangelio usando el vocabulario sencillo, un vocabulario que la gente pueda entender. Sin embargo, eh, todas las verdades que él explica dentro de su evangelio pues son bastante profundas. Hay conceptos que son muy profundos. Un ejemplo lo tenemos en los primeros versículos. Él los narra de una manera muy sencilla, pero los conceptos que está tratando son muy profundos. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos esa realidad del texto. Ahora, podemos encontrar o hablar un poco acerca de lo que es la estructura de Juan, y aquí tendríamos este pequeño bosquejo que es el primer punto. Habla acerca del prólogo, del prólogo del Evangelio. El segundo son los principios del ministerio de Jesús. Luego Juan, el tercer punto, habla del ministerio público de Jesús. El cuarto punto habla de las señales y los discursos de Jesús. La quinta parte nos habla de los discursos finales de Jesús y la sexta nos habla acerca de la pasión y la resurrección del Señor Jesucristo. Hay un epílogo en el capítulo 21 que es la parte final de este evangelio. Esa es básicamente una estructura eh, de lo que es el evangelio de Juan. Ahora vamos a hablar acerca del tema. El tema de Juan es Jesús como Hijo de Dios. El Evangelio de Juan insiste en las señales y el ministerio de Jesús como una evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Juan se interesa en 7 señales o milagros realizados antes de la cruz. Y para Juan lo importante no es tanto la obra o la señal que hizo Jesús, sino lo que enseña o lo que revela esa señal, ¿no? Entonces vemos aquí que grandes enseñanzas relacionadas con las señales, él las usa como medios para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Una de ellas es Juan 6, versículo 11 y 12, que dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Más adelante dice el versículo 26 y 27, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces miren cómo él relaciona la señal con la realidad de que Jesús, de que Él
es el Hijo de Dios, el enviado o el señalado por el Padre. Y vamos a hablar de los énfasis, ¿no? Los énfasis en Juan son sencillos, son el primero es las declaraciones del yo soy. Si nosotros nos damos cuenta, un rasgo importante del Evangelio de Juan es que él emplea una serie de 7 declaraciones para describir a Jesús como el yo soy, ¿no? Son declaraciones que Jesús mismo hizo acerca de él. Todas las declaraciones son palabras del Señor para describirse a sí mismo como el yo soy, como el Dios eterno. Juan 14:5 al 9 dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces allí vemos a Jesús diciendo yo soy, Él yo soy, Él es el Señor, el Dios eterno. Y otro énfasis del Evangelio de Juan es la vida eterna por medio de Cristo. Entonces, aparte de ser un tema constante, Juan describe esto de la vida eterna como el propósito de su evangelio. Juan capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, con esto terminamos lo que es este estudio de los evangelios. Y aunque todos los evangelios nos presentan el mismo evangelio que es Jesucristo, cada relato es un relato lleno de riquezas acerca de la vida y el ministerio de Jesús y a través de los cuales podemos conocer al Salvador para entender mucho mejor su preciosa obra de salvación. Así que esto es todo por esta clase. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.